Buenas noches a todos, hermanos. Hoy nos vamos a trasladar hasta el final de la Edad Media. Vamos a hablar de católicos medievales, ya lo que era el final de esa Edad Media. Pero el común es acusar a la Iglesia en general de ser medieval y por ende sinónimo de atrasados, de arrastrar ignorancia, y a pesar de que estamos en el siglo XXI, continúan acusando a la Iglesia Católica de promover ignorancias. La Edad Media, porque es un periodo intermedio entre lo antiguo y lo moderno, ha sido tildado de esta manera. Bueno, hoy vamos a hablar de qué ocurrió al final de ese periodo y cómo eso impactó y sigue impactando hoy día. Algunos, pues, como sabemos, utilizan la historia según su punto de vista, recortándola. Se ha dicho muchas veces de que la historia la escriben los vencedores, pero en realidad lo que ocurrió durante los últimos 200, 300 años es que la historia ha sido recortada por los vencedores. Y esos retazos que han quedado fuera de nuestro alcance no están ocultos. Simplemente que grupos intelectuales, filosóficos, históricos y políticos, ellos están convencidos de que nosotros no vamos a investigar y lo están logrando, porque lastimosamente esos retazos de la historia que han sido sacados, ellos no lo ocultan, no los promocionan y bueno, nosotros tampoco hacemos el esfuerzo por buscarlos para estudiarlos. Vamos a hablar de Cristóbal Colón y de toda su travesía en tierra, porque siempre se nos habla de la travesía en mar. Vamos a hablar en tierra, antes de América, antes de los viajes. El final de la Edad Media. Estamos en el siglo XV, donde ya se va a desenvolver todo esto. Antes de Cristo ya se había hablado de la redondez de la tierra. Eratóstenes, Ptolomeo. La Iglesia Católica pues también había hablado de esa redondez. En las voces de San Beda, un monje que vivió en el siglo VIII. También el Papa Silvestre II. Incluso el Papa Silvestre hacía esas maquetas que nosotros conocemos, ¿no? Los globos terráqueos, y los regalaba en el siglo X. Y Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIV, también hablaba de la redondez de la tierra. O sea que ya la Iglesia Católica y todo el mundo religioso de aquel tiempo, tanto musulmán, judío y cristiano católico, hablaba de la redondez de la tierra. Es más, los monjes eran quienes educaban, eran quienes daban clases en las universidades. La universidad es un invento de la Iglesia Católica. Y todo ese conocimiento se iba esparciendo en astronomía, matemática, geografía. Todo se iba diseminando gracias a la labor de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy día siguen acusando a la Iglesia de ser una iglesia oscurantista y promotora de ignorancias. Pues bien, todos esos conocimientos llegaron hasta todos aquellos que vivieron en el tiempo de Cristóbal Colón. Lo que nosotros hoy conocemos como España no existía. Existían territorios. Francia, Portugal, Alemania, estos países también estaban fraccionados. Italia, no existían como tal. Nosotros conocemos hoy día la unión de todos aquellos reinos de ese momento, pero bueno, nos situamos en lo que nosotros conocemos y lo vamos a llamar España. Pues. Había un gran problema. Este territorio estaba ocupado durante más de 700 años por los musulmanes. Y habían otros que eran católicos cristianos y había una guerra. Unos querían mantenerse, otros querían expulsarlos de ahí. En medio de todo esto aparece Cristóbal Colón con un proyecto
ya que los turcos musulmanes habían cerrado el paso por lo que nosotros llamamos hoy Turquía, la Constantinopla de aquel entonces, y no había cómo llegar a la tierra de lo que nos han dicho, pues sobre todo en el colegio, la tierra de las especies, ya sea la canela, la pimienta, el orégano, clavito de olor, etcétera, etcétera. Los portugueses tenían un monopolio bordeando las costas africanas. Nadie podía meterse ahí. Incluso la Iglesia Católica, que había servido de árbitro, había hecho una especie de tratado para que los portugueses no se metieran en el lado español y el español no se metiera en el lado portugués, hablando del mar, lo que nosotros llamamos Atlántico, que en ese tiempo tenía varios nombres, la mar terrible, la mar océana, etcétera. El tratado de Alcacobas era el que medía esto y la Iglesia Católica había sido el árbitro. Pues bien, otros habían navegado en ese mar, en el Atlántico, desde el tiempo se puede decir, de antes de Cristo. Los egipcios, los fenicios, los mismos africanos, algunos europeos. Famosa es la historia de que los vikingos llegaron hasta estas tierras y así sucesivamente. Algunos pantallazos de quién era Cristóbal Colón, un personaje misterioso. Su propio hijo escribirá después de la muerte de Cristóbal Colón. Hernando Colón dirá en el libro que su padre le gustaba ser muy misterioso. En el libro llamado Historia del Almirante, de 1571, publicado en 1451, en territorio de la República de Génova, hoy sabemos que es Italia, ahí es donde se ubica el nacimiento de Cristóbal Colón, hijo de Domenico Colombo, un tejedor de lana, y de Susana Fontanarosa, también dentro de los territorios italianos. Tenía 4 hermanos: Bartolomé, Giacomo, Giovanni, Pellegrino y Bianchettia. Bartolomé trabajó como cartógrafo en un taller, al igual que más tarde lo hará Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, como navegante desde muy niño, se hizo a la mar en el Mediterráneo, un mar que todo el mundo conocía. Está encerrado entre Europa y África. El estrecho de Gibraltar era como la frontera. Ahí decían que estaban las columnas de Hércules y de ahí hacia afuera estaba el Atlántico. Esas columnas de Hércules eran como el límite. De ahí para allá decían que habían monstruos, que habían una catarata, etcétera, etcétera. Pero más que esto lo decían era para proteger los secretos, porque quien dominaba los caminos en el mar se hacía poderoso ante los reinos. Según el reino que estaba vigente en ese momento en el poder, podía utilizarlo para ganar favores. En 1470, esta familia, procedente desde lo que es Italia, se muda y su padre abre una taberna. Ya en 1476 recorre todas las rutas comerciales importantes del Mediterráneo, desde Quíos en el Egeo, cerca de Grecia, por allá, hasta la península ibérica. Estamos hablando de Cristóbal Colón, está dentro del Mediterráneo, adquiriendo experiencia en todo esto de la mar. Se le ubica también en Portugal, ya que después de un enfrentamiento naval, él naufraga y es acogido en las costas de Portugal. Ahí vive durante muchos años, hace después viaje a Inglaterra y también el archipiélago de lo que es la isla de Madeira, que era propiedad de Portugal. Se casa con Felipa Perestrello de Mons, hija de una rica familia en Portugal. Tiene un hijo llamado Diego Colón. En el afiche que vimos en el anuncio de esta charla, veíamos a Cristóbal Colón dejando o cerca de unos monjes con un niño. Él se traslada
porque presenta su proyecto a los, ya que vive en Portugal, presenta su proyecto de viajar dándole la vuelta a la Tierra por el oeste, metiéndose en el mar terrible, lo que nosotros conocemos como el Atlántico, la mar Océana, a los reyes de Portugal. Los reyes de Portugal llaman a una comisión de sabios y le dicen que tiene razón. Si la Tierra es redonda, sí se puede hacer el viaje, pero Cristóbal Colón daba unas distancias que no convencían a nadie. Recuerden pues, que para ese tiempo nada era exacto. Así como podía fallar Cristóbal Colón, todos los portugueses, franceses, alemanes, italianos, musulmanes, católicos, etcétera, etcétera, todos podían fallar, ya que nada era exacto. Las medidas, a pesar de saber de que la Tierra era redonda, nadie tenía una certeza. Y Cristóbal Colón era así como muy sagaz, muy pícaro. Él mantenía sus secretos de navegación para darlo en el momento oportuno a quien le brindara ayuda. Y eso lo hacía todo el mundo, todos los navegantes de ese momento. Nadie iba a dar toda la información de buenas a primeras. Así que, por un lado, los portugueses quedaron pensando, ¿será que Cristóbal Colón sabe algo más que no nos ha dicho? O quizás sí lo sabe todo, pero también Cristóbal Colón pedía demasiado. Pedía títulos de nobleza, pedía títulos vitalicios, o sea que de toda la vida, pedía tributos por tal cosa, pedía tributos por otra, etcétera, etcétera. Y todo eso lo evaluaban. Su proyecto no cuajó en Portugal, eso lo motivó a que después que su esposa muere, él se va de Portugal y se presenta en España, pero cerca del puerto de Palos, es decir, orilla del mar. Algo lo motivó a ir hasta allá. Recordemos en toda esta charla que Cristóbal Colón siempre andaba en el misterio. Tenía información, mantenía eso oculto, no decía toda la verdad, daba algunos detalles, pero no todos. Incluso su propio hijo lo escribió en el libro antes citado, El Almirante. En España, toma como amante a Beatriz Enríquez de Arana, de 20 años de edad, con la que tuvo su hijo Hernando. Ya vemos, tuvo su primer hijo, Diego, en Portugal, ahora tiene a otro en España, Hernando. El 15 de agosto de 1488 nace este niño. Hacia 1483-84 defiende su proyecto de circunnavegación ante los portugueses, como ya lo dijimos, pero como que las cosas no tan claras. El 20 de enero de 1486, los reyes católicos recibieron por primera vez a Colón en Alcalá de Henares. Una observación. Para este tiempo, todos los cristianos o eran católicos o eran ortodoxos. Para este tiempo. 1486, Martín Lutero nada más tendría unos 3 años de haber nacido. Así que el protestantismo no existía. Había musulmanes, judíos, ortodoxos y católicos. Los reyes como tal eran de religión católica. Todavía no tenían el título de reyes católicos, el cual se le dio después de los viajes de Cristóbal Colón, exactamente en el segundo. Se les dio por su noble labor de trabajar en bien de la religión. Para este tiempo todavía no. Como estaban en guerra, había una guerra dentro de España, los españoles estaban por expulsar a los musulmanes, había todavía un pequeño reino, el de Granada, que no se rendía. Quizás escucharon la propuesta de Cristóbal Colón, los sabios que rodeaban a los reyes españoles. Hay un micrófono encendido. Los reyes católicos y consultan a sus sabios y los sabios le dicen que lo que Cristóbal Colón está diciendo de darle la vuelta a la tierra suena viable, pero
daba una distancia de que él se iba a trasladar hasta Catay y Zipango, o sea, Japón y China. Se iba, pero como que en kilómetros eso no daba. Eso estaba equivocado. Pero recuerden que para ese tiempo nadie estaba seguro. Pero había algunas medidas que también a los sabios de aquellos países, como que ellos la veían que tampoco era viable. Pero recuerden que Cristóbal Colón siempre estaba guardando información. Aún así, no abandonan a Colón. Le dan una cierta cantidad para que él se mantenga, ya sea en comida, en manutención, en vivienda, en España. Y recuerden que estamos en 1486, 6 años antes de que él partiera en su primer viaje. Está dentro de España todavía. Así pasan los años, pasa el tiempo. Y Cristóbal Colón, bueno, logra entrevistarse nuevamente con los reyes. Esto es importante que lo tengamos presente. Cuando Cristóbal Colón llega a España, él va a un monasterio, el monasterio de Santa María de la Rábida. Ahí Cristóbal Colón hace contacto con los monjes Juan Pérez y Juan Machena, quienes uno de ellos había sido confesor de la reina en un tiempo, pero ahí se trabajaba y se daba mucha información de lo que era la astronomía, la cartografía, es decir, hacer los mapas, y de la navegación. O sea que no fue casualidad que Cristóbal Colón llegara a ese monasterio. De ahí esa información se le fue llevando a los reyes católicos y a los sabios para que evaluaran todo lo que Cristóbal Colón estaba dando. Cristóbal Colón era ayudado por la... Hay un micrófono encendido. Camina alrededor de 15 minutos las calles de Lindavista en Roma. Cristóbal Colón es ayudado por la Iglesia Católica. Cristóbal Colón está en un mundo católico. Cristóbal Colón buscaba el apoyo de la ciencia que se manejaba en ese momento, que había sido esparcida por la Iglesia Católica. En lo que respecta a la navegación, la Iglesia Católica era la pionera en todo esto, la que esparcía esos conocimientos. Mal puede hoy día estar acusándose a la Iglesia Católica de ser una iglesia o un grupo oscurantista, un grupo de ignorantes que promovía ignorancia o que se mantenía, como dicen algunos, de una manera despectiva en el oscurantismo. Pues bien, ¿en qué se basaba Cristóbal Colón? Entre algunas de las cosas, Cristóbal Colón utilizaba el libro El Milione, dictado por Marco Polo, en una edición de 1485. También el libro Historia Rerum Ubique Gestarum de Eneas Silvius Piccolomini, que después sería el Papa Pío II. Observe este detalle. Un libro escrito por un sacerdote que con el tiempo fue Papa. La Iglesia Católica estaba en todo esto y los consejeros que iban a llevar información ante los reyes, que más tarde serían los reyes católicos, eran sacerdotes pertenecientes a la Iglesia Católica. En estas condiciones surge de inmediato la cuestión de en quién se basó Cristóbal Colón. También había una información que Cristóbal Colón mantenía, que era de un náufrago que había llegado hasta las costas de Portugal, a quien él lo había entrevistado, lo había ayudado, había obtenido información de que este náufrago venía de una isla en el Atlántico y Cristóbal Colón lo ayuda y posteriormente este náufrago muere. Así llega el momento tan esperado y España gana la guerra y bueno, Cristóbal Colón presenta nuevamente su proyecto, recibe cierta ayuda, es financiado por personas muy llegadas a la reina, por judíos que habían sido convertidos al catolicismo y por sacerdotes y obispos católicos. De esta manera, entonces, se lanza Cristóbal Colón
a reclutar ¿Qué va? Eso fue por gusto, ya a está las más personas. enfermo que otra cosa. Dorelia, tu audio. ¿Qué va? Dorelia, tu audio. Dorelia, tu audio. Sí, Hola, buenas noches, Dorelia, tu audio. mira el pájaro. Feliz año, Dorelia. Dorelia. Sigue, parece que ya. ¿Qué va? Por gusto. Bueno, continuamos. Cristóbal Colón, pues, se presenta ya Y le formalmente. pregunté a Iris, ¿se Estamos lleva a los lo- muebles para la casita o las pone aquí en su... Espérate, Dorelia. allá arriba? Dorelia. Dorelia. Aurelia, por favor, atender, que está interrumpiendo. Envíele un chat a ver si lo ve. Ya está silenciado. Arnulfo, ya comienza el tuyo, que activa el tuyo, que al desactivarlo se desactivaron todos. Como dijimos entonces, Cristóbal Colón ya recibe el apoyo de los reyes, le dan una serie de documentos, todo lo que pidió, sea almirante, sea gobernador, recibir tributo, etcétera, etcétera, todo se lo conceden. Algunas personas pensaban que Cristóbal Colón no iba a lograrlo, otros pensaban que sí, a pesar de que no daba con la distancia que se conocía en ese momento. Pues bien, cuando llega al puerto de Palos, lleva un documento en donde se le tiene que brindar ayuda. Entre esos salen los hermanos Pinzón, que tenían las naves secuestradas porque ellos habían violado el Tratado de Alcacobas, se habían metido en territorio portugués. Entonces, como estaban en esta situación, tenían que apoyar lo que decían los reyes católicos por haber desobedecido. Entonces, le dan las carabelas que son las famosas, la Niña, la Pinta y la Santa María. También se hace un anuncio de que todo aquel que quiera participar se le va a cierta comisión, ciertos tributos. Y hay algo que hay que aclarar. Se dice que vinieron delincuentes. Se abrió la posibilidad de que personas que no tuvieran delitos mayores participaran en esta expedición. Solamente cuatro se acercaron. Uno que había cometido un crimen y los otros tres que habían sido encubridores de este que había cometido el crimen. Entonces, de los más de 40 tripulantes, para que veamos, pues, que uno nada más y los otros tres por andar de cómplices de esto, pero no que como se ha querido decir, los demás eran profesionales de la mar, no venían sacerdotes, no venían religiosos. Los cuadros que vemos hoy día, donde Cristóbal Colón llega y vemos ahí religiosos, más que todo es una visión romántica de lo que se quería promover, de que también junto con ellos, que eran católicos, también venía la fe. Pues bien, así se llega, se empiezan a abastecer las naves, porque recuerden que la comida, ¿cuánto tiempo iban a estar en el mar? El agua, había un procedimiento para que el agua no se dañara. Tenía que ser, había que tirarle ciertos productos en un cierto tipo de toneles, etcétera, etcétera. Y todo esto lo conocían ellos. Además, la ruta de ida es una cosa, los vientos están soplando hacia una dirección, y otra cosa es lo que ellos llamaban el tornaviaje, los vientos de regreso. Pues bien, todos estos riesgos había que correrlo. No sabían qué se iban a topar por allá. Además, pensaban que solamente entre Europa y Asia, ellos pensaban que había una isla o algún grupito de islas llamadas Antillas. El nombre, más que todo, significa como Antillas, antes de ellas, que están antes de. Era una convicción que había, que era conocida por todos ellos. Ya hoy día sabemos que con el tiempo las personas
o estos viajeros españoles le pusieron el nombre a todo el conjunto de islas a donde ellos llegaron en ese primer viaje. ¿Cómo vendió Cristóbal Colón su idea? Si estaba un poco así como que no atinaba, estaba como fuera de base. ¿Cómo le vendió esa idea? Pues una de las cosas que vendió fue de que así como España había liberado ese territorio de la fe musulmana para darle la fe cristiana, también aquellas personas donde él llegaría también necesitaban la fe cristiana, de que le podían llegar por la parte de atrás a los musulmanes turcos, haciendo una gran alianza con los reinos de que topasen el camino como Japón o China, llamado en ese momento Zipango y Catay, y vencerlos. Como también Cristóbal Colón hacía ver de que él había venido ya a estas tierras. Eso le decía él, le hacía ver cuando estuvo en la corte española, no cuando estuvo en la corte portuguesa. Pues bien, de ahí parten desde el puerto de Palos hacia las Islas Canarias que quedan enfrente de África, en Sahara o Marruecos. Ahí se mantienen como un mes. Le hacen unas modificaciones a una de las naves, a una de las carabelas, y parten entonces en una travesía desde el mes de octubre, desde el mes de septiembre, hasta, bueno, ya sabemos, hasta el mes de octubre. En el camino, todo es llevado por los datos científicos, por la ciencia. Esto es importante señalarlo para que veamos a estos hombres medievales, católicos, que iban acompañados de la fe, pero también de la ciencia, ya que hoy día, después de 500 años, siguen siendo atacados, y la iglesia en general, de que la iglesia católica sigue promoviendo ignorancia porque desecha todo tipo de datos científicos. Uno de esos datos científicos tan simple es, ellos se guiaban por las aves. Las aves tienen cierta distancia para meterse en lo profundo del mar, sobrevolar el mar. Pues bien, todos esos datos eran recogidos por estos marinos, sabían qué tipos de aves se alejaban, ya sean gaviotas, pelícanos, alcatraces, etcétera, se alejaban de la costa europea o africana y sabían cuáles no. Después de estar navegando cierto tiempo, ellos llegaron a un mar de cientos y cientos de metros de algas. Esos son llamadas sargazos, estaban flotando. Las naves quedaron ahí atoradas. Eso era desconocido para ellos. Ellos sabían de la existencia de algunas, pero no de tantos y tantos, tanta distancia en metros. Pensaron que se iban a quedar atascados ahí. Pues bien, después de varios días logran salir. También veían ramas verdes de árboles. Eso significaba que del otro lado, hacia donde ellos iban, había tierra. Así pues llega la noche del 11 de octubre y dice Cristóbal Colón que él vio a lo lejos unas luminarias. Rodrigo de Triana, otro marino, llamado también Rodrigo Juan Rodríguez, dice que él las vio, ya que había un premio. Quien veía primero tierra se le iba a dar cierta cantidad de dinero. Bueno, Cristóbal Colón dijo que él las vio primero y cuando regresaron se le dio el premio a Cristóbal Colón. Logran entonces llegar el 12 de octubre a las islas de las Bahamas, por allá, hacen una serie de exploraciones, después llegan a Haití, bordean Cuba, no saben dónde están, hacen contacto con los nativos, los aborígenes, con los indígenas, se dan cuenta de que viven primitivamente, ya que están prácticamente desnudos, no tienen armas de metal. Cristóbal Colón le presenta las espadas y ellos la agarran por donde tienen filo y se cortan. Otro mito que hay que quitar es de que les daban cuentitas de vidrio y de espejitos para engañarlo. Eso no existió nunca, nunca existió. Los indígenas veían el espejo, claro. Ellos nunca habían visto ese tipo de utensilio, de mercancía,
Pero los aborígenes sí conocían el trueque. Así que si le daban espejitos o cuentitas de vidrio, ellos le daban algo, le daban tomate, iguana, pericos, conchas, caracoles. Y como decía un amigo mío, yo pienso que realmente eran los indígenas, eran los que estafaban a los españoles. Porque si lo vemos de una manera, la manufactura de esos productos era sumamente cara en Europa, ¿verdad? Así que, y si nos ponemos a un nivel lógico, sin querer venir aquí a crear leyendas negras y mucho menos leyendas rosas de que todo era malo o que todo era bueno, tan ignorantes, cuando estaban enfrente un aborigen, un indígena y un europeo, tan ignorante era el europeo como lo era el indígena. Después de varios días de estar tratando de conocer ciertas costumbres y tratar de ubicarse, deciden irse, regresar los españoles. Famoso es el momento en que la carabela La Trinidad en Calla es destruida cerca de diciembre y hacen el fuerte de la Navidad. No se podían llevar a todos los marinos de regreso, así que por lo tanto se quedan ahí en República Dominicana, en La Española, y regresan a España y se llevan algunos nativos y algunos productos de la América y son presentados en Barcelona a los reyes españoles, a los reyes católicos, anunciando de toda la travesía y todo lo que habían logrado en ese viaje. Del oro que habían buscado, eso no había tanto, eso vendrá después. Estamos hablando todavía en 1492. Ya después vendrán otras expediciones, vendrán otros viajes, vendrá otra travesía. Y la historia oficial nos cuenta un primer viaje de Cristóbal Colón, solamente de ahí, de que arrancó del puerto de Palos, llegó a América, hizo un reconocimiento y regresó. Pues bien, hay que verlo en su contexto. Mientras estuvo en tierra, ¿qué pasó? Y ya lo acabamos de ver. Antes de todo eso, Cristóbal Colón no le fue muy bien por su conocimiento, por su picardía. Todo el mundo desconfiaba, tanto los que estaban en el gobierno como los marinos y el propio Cristóbal Colón. Nadie sabía, nadie había hecho un viaje y había contado la historia completa. Si fue descubrimiento, si fue invasión, si fue colonización, ya eso vendrá después. Eso será otra cosa. Pero la historia oficial hoy día quiere minimizar, quiere llevarnos sobre todo al plano de que si la Iglesia Católica tuvo conocimiento de algo, fue negativo. Y que la Iglesia Católica medieval, que la Iglesia Católica ignorante, siempre ha mantenido esa postura y por lo tanto hoy día los católicos del siglo XXI aún permanecen en ese oscurantismo, permanecen en una ignorancia y que por lo tanto debemos de salirnos de este grupo para ir a los grupos en donde se utiliza la razón, donde se utiliza lo que el ser humano tiene, que es la lógica, el análisis, etcétera, etcétera, y que Dios tiene que ser pasado a un segundo plano, porque si dicen estas personas filosóficamente, políticamente y algunos religiosos, católicos y protestantes, es una lástima, pero lo dicen, de que Dios como que ya pasó de moda. Dios es medieval. Hay que archivarlo, hay que guardarlo y utilizar el conocimiento y la razón para poder progresar. Pero vemos que en todo este progreso del cual estamos hablando, estuvo la Iglesia Católica involucrada y no hubo retraso. Al contrario, hubo avance, porque la historia, lo que no quiere aceptar, manipulada por grupos que la tienen secuestrada, nuestra educación escolar, nuestra educación, ya sea en libros, en revistas, en programas de televisión o hasta en las películas, tergiversan todo y nos hacen ver de que la Iglesia Católica es una iglesia que está atrasada y así continúa. Pero si nos metemos en detalle, nos damos cuenta que no es así. Pues bien, hermanos, hasta aquí
el panorama general de esta charla de Cristóbal Colón antes de América, pero en un entorno católico. Que el Señor nos siga bendiciendo y conduciendo a todos y nos motive a continuar investigando cada aspecto de la historia, ya sea de eso que fue en aquel momento, pero también otras cosas con lo cual han querido cortar, más que todo, dar esos tijerazos, y la historia recortada entonces nos las presentan, y de esa historia recortada han querido hacer un mundo, pero siempre para atacar al catolicismo. Que Dios nos bendiga a todos.